preside la red de comunicadores con discapacidad visual. Y está en línea. Queremos agradecerle este tiempito. José Luis, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Miguel Riquelme, Alicia Rivas, te saludamos desde la radio de la Universidad Nacional de Misiones. Qué lindo. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar en contacto con ustedes y en estas radios universitarias, en la cual me tocó trabajar acá en LR11. Sí, trabajé 19 años. Como columnista. Hay un cariño. Ah, mira. Como columnista, si no me acuerdo mal, porque yo anduve por allá hace algunos años. Ah, mira, hice columnas, estuve en conducción, pero un cariño muy grande por la radio universitaria de nuestra casa, ¿no? Así que muchísimas gracias por la invitación. José Luis, contanos de la red, de qué se trata, cómo viene también trabajando, articulando en todo el país. Ahí te corrijo solamente una cosita. Yo no presido actualmente la red, sí fui presidente hasta abril. Ahora preside Lucía Velázquez, la red de comunicadores, una compañera, podríamos decir, argentina-paraguaya, ¿no? Tiene los corazones en los dos lugares, Lucía, así que ella es la flamante presidenta de la red. Egresada de nuestra 12 de abril. Egresada de nuestra universidad. Claro, exactamente, técnica en comunicación. Así que ella es quien preside y yo soy el secretario general. Bien. Bueno, con Lucía estuvimos desde el comienzo de la red, fuimos quienes gestamos esta red de comunicadores con discapacidad visual, sin conocernos, sin saber uno del otro, andábamos por lugares distintos, pero creo que la comunicación nos aunaba, también la cuestión de la comunicación como un derecho, la igualdad de oportunidades, y bueno, esas cosas de la vida en algún momento nos encontró. Y ahí empezamos a hablar de por qué no creamos una red de comunicadores con discapacidad visual, porque bueno, teníamos experiencias muy similares, nuestra carrera que amamos, que ejercemos con mucho cariño, pero bueno, nos había presentado algunos inconvenientes en el momento de la formación y también en el ejercicio de la profesión. Y así fue que en una charla dijimos, bueno, creemos un espacio donde puedan estar estudiantes, profesionales, afines de la comunicación y empezar a trabajar en esto de que consideramos que no es equitativo, ¿no? Bueno, ahí fue que empezamos a pensar, bueno, ¿cómo sería una comunicación accesible? Porque en la carrera de comunicación nos tocaba producir y ser parte de procesos de comunicación en los cuales la accesibilidad no estaba presente. Entonces, no sé, había un video que no tenía audiodescripción y como personas ciegas nos quedábamos por fuera de ese contenido, solamente escuchamos la musiquita de fondo, algún que otro relato, algún que otro testimonio, pero el total de la comunicación no accedíamos. Y así como en un montón de lugares, ¿no? Notas periodísticas que no tenían epígrafes, entonces no sabíamos a qué hacía referencia la foto, o flyer que no tenían texto alternativo para saber a qué se convocaba, dónde, cuándo, por qué. Claro. Bueno, y fueron como las banderas que levantó la red de comunicadores con discapacidad visual. Estamos hablando del año el 11 de mayo de 2018. Y así venimos trabajando con Lucía, con compañeros y compañeros de distintas provincias, porque eso caracteriza a la red, está integrada por personas con discapacidad visual, tanto ciegas como baja visión, de Argentina y de nuestra querida patria grande también, ¿no? Hay gente de Chile, de Paraguay, de El Salvador, de México, de Panamá, de Venezuela y de tantos países. Pensaba un poco también este contexto, ¿no? Porque con Lucía en varias oportunidades hemos hablado de los desafíos que se estaban enfrentando, estábamos hablando también de la necesidad de poner en agenda el mundo del trabajo, los desafíos ahí, pero esta coyuntura parece que tenemos que discutir cuestiones que ya creíamos superadas, digamos. ¿Cómo lo están viviendo ustedes y cómo lo están comunicando ustedes también? Mira, nosotros lo tomamos con un término que utilizabas vos mientras te escuchaba, hacia la introducción al tema, la crueldad, ¿no? Hay un nivel de crueldad muy alto, muy fuerte, crueldad desde el Estado, ¿no? Lo cual es terrible, violencia desde el Estado, porque digo, esto de, vos nombrabas las auditorías, bueno, no fueron como claras, no fueron transparentes, ¿no?
Porque digo, uno puede estar de acuerdo que por ahí las cosas no se hicieron bien en algún momento, bueno, pero revisemos qué no se hizo bien, corrijamos eso, pero eso tiene que tener un proceso humano, y no inhumano como lo que pasó, ¿no? Gente que por ahí no le llega la notificación de que tiene que presentar los papeles para renovar la pensión, por lo tanto nunca lo presenta, o llega a otro domicilio, o seguramente habrán visto imágenes ustedes lo que fue en la Agencia Nacional de Discapacidad, gente que tenía que estar a altas horas de la madrugada, 2, 3 de la mañana, esperando ser atendidos, amanecía, salía ese sol porque fue semanas de mucho calor en la ciudad de Buenos Aires, y la gente ahí esperando, ¿no?, para ser atendida, y casos que en realidad cuando uno se pone a ver, dice, no tiene sentido. Yo, por ejemplo, soy una persona con discapacidad visual, no tengo una pensión, pero ahora tengo que renovar el certificado único de discapacidad. Claro. Y estoy pasando por un montón de cuestiones que no debería, porque mi ceguera es permanente, es del 100%, entonces no hay posibilidad de que yo vea. Por ejemplo, al médico le pedían un estudio que es un fondo de ojo, y me dice el médico, pero ¿para qué te voy a hacer un fondo de ojo si vos no ves nada? Bueno, le digo, ahora lo exigen. Entonces te encontrás con esas cosas que no tienen sentido, que lo que hacen es lastimar, es perjudicar a la persona con discapacidad, y que es intencional. Eso es lo peor de todo, ¿no? Acá no hay nada de inocencia, acá está planificado. Eso quería que por ahí lo reflexionáramos juntos o nos ayudaras vos a mirarlo. Uno recuerda un reportaje que le hicieron a Milei cuando recién empezaba a ser una especie de figura repetida en la televisión, ni siquiera era candidato. Le hicieron un reportaje en Chile. Allí fue a ver a su espejo chileno, Katz, y ahí empezó con esto de el ejemplo de los espartanos, que el individuo no tiene la culpa de si hay otro que tiene algún tipo de problema, que ese no es un asunto del yo, del individuo, o sea, haciendo una especie de panegírico de la falta, la ausencia de empatía, y eso es lo que ha llevado al gobierno y se ha rodeado de gente como él, como el ex titular de Andis, por ejemplo. Sí, totalmente, pero no solamente que él lo ha dicho, ¿no? Pagnolo también en su momento dijo, a ver, el Estado no tiene la culpa si en el seno de una familia hay una persona con discapacidad. Es la familia quien es la que debe hacerse cargo. El Estado no lo debe hacer. Y bueno, también digo en otro momento, ¿no?, de nuestra historia, en 2017, cuando Macri dijo, bueno, pero a ver, el Estado tampoco tiene que hacerse cargo de las personas con discapacidad. Busquemos padrinos y madrinas para que se puedan hacer cargo. Entonces, es una mirada de la derecha sobre la discapacidad, ¿no?, donde el Estado, en este caso, se corre de todos los ámbitos, pero se corre de la discapacidad y dice, bueno, a ver, el Estado no debe garantizar, el Estado no debe promover, el Estado no debe acompañar, ¿no? Entonces, ¿el Estado qué es? Es nada, porque no debe estar en salud, no debe estar en educación, no debe estar con adultos mayores, no debe estar con discapacidad. ¿Qué es el Estado entonces? ¿No? Es una partecita que lo único que hace es administrar, ¿no? Entonces uno dice, bueno, no, uno cree que el Estado es otra cosa. El Estado tiene que estar acompañando a los que más necesitan, en este caso como por ejemplo las personas con discapacidad. Piensen que hay personas que viven de la pensión de discapacidad, ¿no?, que no es mucho. La pensión de nación, 250.000 pesos aproximadamente. En provincias la pensión es mucho menos, en algunos casos no llega ni a 100.000 pesos, y que te la quiten porque fue mal otorgada, según esos criterios que ellos emplean, es terrible, porque la persona queda en la pobreza absoluta, no accede a terapias, no accede a programas de rehabilitación, no accede absolutamente a nada, ¿no? José Luis, eso que vos decías hace un ratito, estás haciendo los trámites, o sea, estás en este proceso de renovar el certificado único de discapacidad, porque no solamente eso implica poder acceder a la pensión, sino que a una otra cantidad de derechos que deberían estar garantizados. ¿De qué se priva una persona a la que ahora ni siquiera le estén facilitando renovar el certificado único? ¿Qué derechos no puede acceder si no lo tiene? Tal cual. Y ahí déjame aclarar solamente que el CUD
hoy en día, que siempre fue un derecho, ¿no? A partir de hace aproximadamente como 15 años atrás, anteriormente también lo estaba, pero digo, hoy hay un montón de discapacidades que ya no califican para el certificado único de discapacidad. Por ejemplo, yo te decía hace un ratito, personas ciegas y con baja visión. Bueno, las personas con baja visión, que son quienes tienen un resto visual, un campo visual, hoy están teniendo problemas porque dicen, no, vos ves. Claro, sí, ve, pero ve poco. No le sirve esa visión para poder manejarse de manera totalmente autónoma. Bueno, no están pudiendo acceder a la renovación del CUD. En mi caso, bueno, porque me piden algunos insólitos estudios que igual los estoy haciendo. Pero me decías, ¿a qué no accede la persona si no tiene certificado único de discapacidad? Por ejemplo, no puede acceder a poder viajar a lo largo del país sin poder pagar absolutamente, ¿sí? Los boletos, que esos boletos no son gratis, las empresas no los regalan. Ahí siempre hay que aclarar que el Estado es el que paga esos boletos. Por eso se acuerdan de la regulación del transporte, se acuerdan todo el lío que se armó, porque claro, las empresas decían, no queremos pagar más los certificados de discapacidad, queremos que las personas paguen. Bueno, por ejemplo, no puedes acceder al pase libre, no podés acceder a programas de salud, no podés acceder a programas de educación. Es decir, el certificado único de discapacidad siempre lo asociamos como a el DNI que tenemos las personas con discapacidad. Es la que nos permite acceder a un montón de beneficios. Y sin eso, obviamente, no los tenés. Volviendo a la red y volviendo también a tu propio trabajo como comunicador y como docente, ¿cómo aparecen? Es un poco la pregunta que nos surge cada vez que hablamos con docentes de las distintas carreras. ¿Cómo se discute estas políticas de crueldad, los impactos de estas políticas de crueldad con los estudiantes en este caso? Es todo un tema porque en realidad llevamos el tema al aula, porque obviamente producimos comunicación y siempre cuando uno produce comunicación tiene que tener un posicionamiento, ¿no? Tiene que pararse de algún lugar para poder analizar, para poder reflexionar, para poder producir, pero siempre desde una mirada subjetiva sobre los acontecimientos que ocurren en una comunidad determinada. Y yo soy de trabajar mucho, porque yo creo, a mí no me gusta el concepto peyorativo de generación de cristal, no me gusta esto de hoy las juventudes no les importa absolutamente nada, las juventudes no, lo que pasa es que eso es muy simple, digo, si uno le dice es como yo no asumo la responsabilidad que tengo como adulto y además como docente, ¿no? En este caso en un aula, de empezar a problematizar las cosas. Bueno, ¿por qué decís eso que decís? ¿Por qué te parece que está bien votar a Milei? ¿Por qué te parece que está bien votar a la derecha? ¿Qué cosas considerás que la derecha hace bien, ¿no? ¿Y qué pasa con esas personas que no entran dentro del mercado laboral? ¿Qué pasa si tu papá pierde ese trabajo que tiene y no vas a poder acceder ni a la universidad, ni a comer, ni a vivienda, ¿no? Entonces uno empieza a problematizar y ahí encuentra, ¿no? En esas claves de problematización como que ellos necesitan escuchar también esa otra parte de la historia, ¿no? Porque claro, ellos consumen lo que están en los medios de comunicación, pero las redes, es impresionante la adicción que tienen las redes y creen absolutamente todo lo que dicen las redes. Entonces uno empieza a decir, bueno, pero a ver, esta red, bueno, ¿a qué pertenece? Y bueno, pertenece a un multimedia. Ah, bien, ¿y cómo ejerce la comunicación ese multimedia? Y bueno, entonces empiezas uno como a desarmar ese discurso que ellos traen, que obviamente es heredado, obviamente es repetido en los medios hegemónicos, y en ese momento es hermoso, ¿no? El proceso cuando uno puede, que eso tiene que ver con la docencia también, ¿no? Claro. De construir esos preconceptos que se trae de la casa, de los medios y de otras instituciones también de la sociedad, ¿no?
Claro, Sí. me quedé pensando mucho, José Luis, en eso que estás diciendo, porque bueno, una docente que hablaba con nosotros antes decía más o menos lo mismo. Ahora, está claro que el impacto que estos nuevos medios, que estas plataformas, estas redes están teniendo es Sí. enorme, y sobre todo han cambiado el modo de percibir la información o de captar información, porque es imposible que uno pueda analizar con un fragmento de TikTok de 35 segundos cualquier tema. Tal cual, sí. Bueno, pero la cultura, a ver, digamos, nuestras juventudes viven una cultura fragmentada, instantánea. Ellos quieren todo ya, nada es un proceso, nada tiene que ver con relación con otros temas, es todo ya, ¿no? La inmediatez tiene que ver con eso, y por eso también habrán visto ustedes en las aulas que me ha tocado cuántos casos de ansiedad, ¿no? Porque este mundo es tan vertiginoso, todo tiene que ser ya, nada importa, todo es relativo, y eso provoca una angustia existencial muy fuerte en los jóvenes, ¿no? Entonces, digo, ahí también uno hace un trabajo, ¿no? José Luis, un poco vamos a invitar a lo que va a ser, en un ratito vamos a sumar otro comunicador también, pero de nuestra zona, a un viejo amigo nuestro que es Claudio Salvador, con el que vamos a charlar. De la red. Sí, integrante de la red. Totalmente, sí. Integrante y militante de la red, hay que decirlo, y de otras cosas. Pero bueno, dejar la invitación y después vamos a profundizar un poco también con Claudio. Dale. Del Opaitema. Que me encantó el Opaitema. Se acabó, listo, ya está, me hartaron, sería. Todo, claro, exactamente, no hay más, se acabó todo. Elegimos, bueno, yo soy hijo de correntino, entonces para mí el guaraní es un idioma muy bonito, que lo he escuchado. No lo sé hablar, pero lo he escuchado, y cuando lo escucho a Lucía, cuando lo escucho a Claudio y a otras compañeras y compañeros a hablarlo, me encanta. Bueno, y en esas conversaciones salió ese nombre, ¿no? Y la fuerza que tiene es muy maravilloso, por eso le pusimos Opaitema a nuestra radio abierta, que va a ser mañana a las 18 horas, lo hacemos por el canal de YouTube, donde vamos a hablar de todo esto. Vamos a hablar del veto a la ley de emergencia, que es terrible, vamos a hablar de la corrupción de Andis, vamos a hablar de algo que ustedes decían al principio también, ¿no? Esto de la libertad de prensa, como las y los periodistas estamos amenazados. En vez de investigar, ¿no?, los casos de corrupción, a ver, ¿qué periodista publicó los audios? No, investiguemos a ese periodista, porque seguramente ese periodista es un corrupto, ¿no? Lo que le pasó a Jorge Rial es terrible, chicos. O sea, un falcón verde no lo queremos ver nunca más en la historia de nuestro país. Sabemos lo que eso significa. No nos puede estar pasando esas cosas, ¿no? Bueno, eso también va a formar parte de la radio abierta, no solamente la discapacidad, sino el contexto en el que está la discapacidad en nuestro país hoy, ¿no? José Luis, te agradecemos un montón este tiempo aquí en la radio de la universidad, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias por la invitación, un afectuoso abrazo, y cuando quieran, por acá andamos. Buenísimo, muchas gracias. Columnista, ¿sí que lo encontraste? Sí.